Bienvenidos a lagranjahumana.com. En un vídeo anterior hablamos de que podía haber existido la posibilidad del pucherazo. Vamos a explicaros en este vídeo cómo se hacen los pucherazos o cómo se pueden hacer. Aquí no afirmamos nada, solo teorizamos. Pero fijaos que teorizando, resulta que en Austria ha habido pucherazo electoral. ¿Cómo lo han hecho? Con los votos por correo, que han tenido que hacer repetir las elecciones. ¿Esa posibilidad existe en España? No. Vamos a imaginar cómo se haría, por ejemplo, un pucherazo electoral. En un país hipotético puede coger usted el que más le guste. Imagínese que en ese país hipotético llevan un montón de años dos partidos repartiéndose el poder. Uno el partido X y otro el partido Y. Llevan toda la vida. Estos dos partidos lo único que han hecho ha sido recircular el poder. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Una especie de Ouroboros, una especie de recirculación. Llevan tantos años en el poder que para ellos ya es imposible dejarlo. ¿Por qué es imposible dejar el poder? Porque tienen tantos secretos y tantas cosas que callar que entre ellos existe un corporativismo, un pacto de silencio. Si otro partido llegase al poder y tirase de la manta, posiblemente acabaría con ellos dos. ¿Qué es lo que deciden hacer estos dos partidos? Deciden hacer lo siguiente. Dicen, muy bien, hay elecciones, lo que vamos a hacer es que en esas elecciones hay tres tipos de voto. Posiblemente haya más, pero nos vamos a centrar en los más importantes. El primero de ellos es el voto directo. El voto directo. El voto directo es el que usted hace en la urna. Se acerca a una urna, lleva su DNI, coge una papeleta, la mete en un sobre y vota. Voto directo. Otro de las modalidades de votación es el llamado voto por correo. El voto por correo. VC. Aquí es donde han hecho fraude, en Austria. De hecho, se tienen que repetir las elecciones. En el voto por correo. Y existe otro voto. El voto de los emigrantes. Voto emigrantes. Como veis, hay tres modalidades. Del más grande al más pequeño. ¿Qué es lo que hay que hacer? Existe otra modalidad que en algunos países no se lleva a efecto, que es el voto digital o voto electrónico. Vamos a poner iVote. El voto electrónico. Rememorando a cierta marca un poco peculiar de teléfonos. Tenemos el voto voto directo, voto por correo, voto de emigrantes y el voto digital. Evidentemente, para controlar esto es muy difícil porque en todas las mesas electorales existen las figuras del presidente, el vocal, el interventor, apoderados. Hay mucha gente allí mirando y contando los votos. Lo que hacen es que cuentan los votos. Un voto, dos votos, tres votos y al final llegan a una cifra. 10, por ejemplo. Y este resultado, lo que se hace es que se entrega un acta a un centro. Un centro. Las actas. Las papeletas no. Las papeletas misteriosamente en algunos países, imagínese usted cuál, son destruidas a las pocas horas. ¿Por qué las destruirán? Es peculiar, ¿verdad? O sospechoso. Mírelo como quiera. Continuemos. Lo que ocurre es lo siguiente, y es que estas actas en las cuales figuran los votos son gestionadas por una empresa pública, una empresa privada. Empresa privada. Una empresa privada que sale a concurso y que a veces sí y a veces no es elegida como empresa que se dedica a hacer ese recuento. Pero resulta que esta empresa tiene cosas un poquito extrañas, un poco raras. Hay cosas en esta empresa que no están demasiado claras. Ha estado implicado en algunas tramas, ha estado implicado en cosas feas esta empresa. Esta empresa la vamos a llamar, por poner un nombre, la vamos a llamar, y rememorando los dos partidos, XY. La llamamos la empresa XY. Y la empresa XY lo que hace es astutamente y con una pauta de comportamiento modificar los resultados electorales en ese conteo para que finalmente aparezcan de otra manera totalmente distinta.
Lo que antes era 10, ahora son 20. Pero no lo hacen todas las circunscripciones. Lo hace de manera astuta, en las más grandes, en las más difusas, en algunas en concreto. Porque en los pequeños pueblos todo el mundo se conoce, o en pequeños sitios todo el mundo sabe lo que ha votado el de allá o el de acá. Entonces, debido al ruido que se produce en los grandes núcleos urbanos, decide utilizar ese ruido para astutamente camuflar o modificar estos datos. La verdad es que me han llegado una serie de correos interesantes de algunos componentes de mesa electoral que me han hablado de cosas extrañas que han ocurrido con respecto a los datos que daban. Y para más INRI, usted nunca podrá acceder a los datos, porque los datos están totalmente, salen globales, no los desglosan por mesas electorales. Si usted intenta acceder a esos datos de manera desglosada, no los tiene. Los datos desglosados no aparecen, solo aparece el global. Le dan el dato global de esas circunscripciones, no aparece en las mesas. Con lo cual, si usted es presidente de una mesa electoral, no podrá saber si efectivamente en esa zona o en aquella mesa había 100 votos de X y 200 de Y y 300 de Z. A lo mejor con Z han jugado sucio. Bien, nos encontramos con esta forma de corrupción. ¿Cuál es la otra que existe? La otra es el voto por correo. El voto por correo, lo que hace el ciudadano es meter un montón de sobres, que esos sobres en muchos momentos, en muchísimos momentos, y según me han comentado y he tenido la oportunidad de leer, estos sobres, lo que ocurre es que de manera extraña están sin vigilancia durante mucho tiempo, no se les vigila. Como he dicho antes, imagino que en pequeños sitios esto no se controlará, y en los grandes puede que haya miles y miles de papeletas que será muy difícil saber si alguien ha cogido un montón de ellas, las ha retirado y ha metido otras de acuerdo a sus intereses. Porque por lo visto no están vigiladas, no se las vigila. No existe un control férreo sobre estos votos por correo, no se meten en una caja fuerte, ni hay un vigilante de seguridad. No van a ningún sitio absolutamente cerrado. Cuando existe la votación, se llevan a las urnas y allí, dependiendo de las mesas, se meten. Y nadie sabe si esos votos eran originariamente de aquellos que decidieron hacer el voto por correo o de alguien que malintencionadamente cogió un montón de sus papeletas con intereses y las cambió. Con lo cual, en el voto por correo también tenemos unas dudas. No existe un control férreo, que debería existir. Y ahora nos vamos al voto del emigrante. El voto del emigrante para el poder establecido es un voto incómodo. ¿Por qué es un voto incómodo? Evidentemente, si usted es un emigrante, no estará de acuerdo ni con X ni con Y, porque sus políticas les han obligado a salir del país. No le gustará ni X ni Y. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para evitar que el voto del emigrante vote contra X y contra Y? ¿Qué es lo que haría? Sería dificultar. Entonces el voto del emigrante se vuelve difícil, complejo, extraño, es complicado acceder a él, no se encuentran datos, hay que inscribirse en ciertos sitios, es difícil. Y lo que hace usted es desmotivar a ese emigrante para que vote. Sencillamente no acude, no vota, decide no efectuar su voto debido a las incomodidades, como al parecer así se ha hecho. Ahora nos queda otra de las modalidades, el voto digital, el voto electrónico. Este voto es muy astuto, se hace en algunos países, creo que en Venezuela se hace, y es el más peligroso de todos. Este voto digital es un peligro. ¿Por qué? Primero, el voto digital debería ser código abierto, open source. ¿Es código abierto? ¿Se puede acceder al código fuente de este software que se dedica a que esas misteriosas máquinas que hacen este tipo de cuestiones realmente lo estén haciendo bien? ¿Se puede comprobar si esas máquinas hacen el voto correctamente? ¿El software que llevan es el adecuado? ¿Es un código abierto? Y aunque fuera código abierto, imaginemos que pasa la primera etapa y es código abierto, tenemos otro problema. ¿Qué ocurre con la transferencia de datos? Transferencia de datos. ¿Tiene usted la seguridad de que la transferencia de datos no ha sido manipulada? ¿De que en esa transferencia de datos ha habido una modificación al alza o a la baja de ciertas papeletas o ciertos votos electrónicos?
¿Tiene usted la absoluta certeza de que eso puede ser? Y si pasan estos dos filtros, ¿realmente esa base de datos ha podido ser corrupta, corrompida? ¿Ha podido ser manipulada? ¿La base de datos ha sido manipulada? Base de datos, data base, en inglés. ¿Ha sido manipulada? Con muchas dudas. Imagínense que no es código abierto, que es código cerrado. No existe un control de la transferencia de datos y la base de datos puede ser manipulada. ¿Qué esperanzas tenemos de que los datos que se están recibiendo son correctos? Ninguna, porque el poder establecido lo que hará será amañar todo aquello que tenga que amañar para poder modificar esto en base a sus intereses. Primero, porque quizás lleven muchos años en el poder, o tal vez, que sea otros países, tengan tantos intereses en entrar en el poder que controle esas compañías de software de propiedad privada. Como ya he dicho, todo es muy complejo, pero observe usted a Austria. Austria, el adalid de la democracia, en el centro de Europa, el corazón. Y sin embargo, Austria ha amañado las elecciones en el voto por correo. ¿Somos nosotros mejores que los austriacos? ¿Usted vive en México? ¿Es usted su país más correcto que los austriacos? Yo vivo en España. ¿Es mi país más correcto que los austriacos? ¿Juegan limpio? ¿Juegan limpio en México? ¿Juegan limpio en Estados Unidos? Acuérdese de la votación de George Bush, aquella segunda votación que hubo, en la cual todo fueron irregularidades, concretamente en el estado de Miami. ¿Vive usted en Argentina? ¿Está usted seguro de que en su país está haciendo todo correcto? En cualquier país. Si lo están haciendo en Austria, y les aseguro que son pragmáticos los austriacos, que son la línea dura de los alemanes, imagínense en nuestros países. Pero esto es todo teoría. Yo no afirmo nada. Sencillamente les cuento que existe esa posibilidad, esa pavorosa posibilidad de que estemos gobernados por gente que lo que tienen no son partidos políticos, sino organizaciones criminales. El crimen organizado. Bien, no afirmo nada, como ya he dicho antes, solamente digo de que existe esa posibilidad. Sin más, desde lagranjahumana.com, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.